Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Carlos Fernando Brescacín y es un honor como presidente darle la bienvenida en representación de nuestra Asociación Argentina de Medicina Respiratoria a este primer conversatorio intersocietario relacionado a la importancia de la vacunación antigripal. Queremos expresar nuestra especial gratitud a la Sociedad Argentina de Cardiología, Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, la Sociedad Argentina de Infectología, Sociedad Argentina de Medicina y la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Honramos a todos los representantes quienes con su presencia, participación y esfuerzo hacen posible la realización de esta importante actividad. Extendemos el agradecimiento a la representación de la industria farmacéutica, quienes acompañan con compromiso a su realización. Agradecemos profundamente a quienes nos presencian en todo el país con el objetivo común de seguir aprendiendo, actualizándonos y compartiendo experiencias. Les deseamos un encuentro enriquecedor, con espacios de diálogo y reflexión que nos impulsen a seguir mejorando en nuestra práctica diaria y optimizando el desarrollo de la salud. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Clivio, estamos en la sede de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria para desarrollar la actividad que recién presentó Carlos. Primero, en un primer bloque, van a ver a distintos representantes de las sociedades que acaba de mencionar Carlos para desarrollar algunos temas relacionados con la vacuna antigripal. Y en un segundo espacio vamos a dar un breve receso con una plana que van a ver ustedes y después vamos a estar todos juntos dispuestos a responder las preguntas que surjan de quienes estén conectados y algunas preguntas que vamos a hacer entre los profesionales. Sin más preámbulos, empezamos con la carga de influenza. La responsable de empezar con esta actividad va a ser la doctora Alejandra Rosas. Es especialista en medicina interna e infectología, es miembro del Consejo de Vacunas de la SAM, docente universitaria de UNLAM y es médica clínica del Centro de Atención Primaria Almafuerte del municipio de Morón. Acá los coordinadores te van a empezar a hacer algunas preguntas y, bueno, vos sos la responsable de responder. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Videla. Agradecerle a Alejandra la presencia y la representación de la Sociedad Argentina de Medicina. A cada uno de los disertantes le hemos pedido que dispare 3 preguntas como para poner en movimiento el tema. Las preguntas de Alejandra son: ¿qué es la gripe? ¿Cuál es la carga de la carga de enfermedad por influenza? Y si podemos prevenir. Así que muchas gracias, Alejandra. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. Sí, me pareció importante comenzar este conversatorio de intersociedades sobre hacer una breve reseña mínima sobre qué es la gripe. ¿Sí? Es una enfermedad viral, infecciosa, transmitida por el virus de la influenza. ¿Qué características tiene? La característica es la alta transmisión o contagiosidad, que tiene estacionalidad. Si bien circula durante todo el año, hay picos o mayor circulación viral durante los meses de otoño y de invierno, que es donde se da la mayoría de los casos. Afecta a todas las edades y produce complicaciones, especialmente en aquellos que tienen enfermedades preexistentes, comorbilidades, conforman lo que denominamos los grupos de riesgo. Entonces, ¿qué es la gripe o influenza? Es una enfermedad respiratoria causada por el virus influenza. Este virus tiene además una característica, la capacidad de mutación. Entonces, esto hace o explica, o es uno de los factores que hace que tengamos que vacunarnos año tras año. Para el 2026, la carga de enfermedad por influenza está marcada por la circulación temprana y dominante de la variante influenza H3N2 que circula predominantemente para este invierno. Bueno, ¿qué es la carga de enfermedad por influenza?
En primer lugar, me parece importante hablarles de la carga de enfermedad de una patología en especial. ¿Para qué nos sirve conocer la carga de enfermedad? La carga de enfermedad es el daño que produce una infección, una patología, infecciosa o no, sobre una población. Y el impacto de esto a nivel de los sistemas de salud. Por ello, conocer la carga de una enfermedad es importante a nivel de los equipos de salud, de los que planifican, de los que gestionan, para poder planificar, organizar ante determinadas situaciones de aumento del número de casos. La carga de enfermedad por influenza tiene una magnitud global, ¿sí?, que se mide en millones. Afecta a todas las edades. Las internaciones y hospitalizaciones son frecuentes y se dan sobre todo en los grupos vulnerables, que ya vamos a hablar, o también conocidos grupos de riesgo, que ya les voy a comentar cuáles son estos grupos de riesgo. Puede complicarse, y a qué llamamos complicaciones: producir infecciones respiratorias bajas graves, virales, especialmente una neumonía viral, actuar como gatillo de enfermedades previas, especialmente respiratorias, enfermedades cardíacas previas, metabólicas como la diabetes, como la obesidad mórbida, la insuficiencia renal crónica, afectar con mayor complejidad a los inmunosuprimidos, como los pacientes que conviven con VIH o los pacientes oncohematológicos. Y también las embarazadas. Esto coincide, como vamos a ver, en las indicaciones de la vacunación antigripal. Por lo tanto, ante un aumento del número de casos que preveemos se va a dar en estos meses de otoño-invierno, ¿cómo afecta esto al sistema de salud si no estamos preparados? Aumentan las consultas, aumentan las hospitalizaciones, especialmente en las camas de clínica médica y de las unidades de terapia intensiva. Aumentan los costos en que, aumentando los días de internación, los medicamentos que necesitamos, los estudios que necesitamos para estos pacientes, y también tiene costos indirectos, o sea, ausencias laborales y los costos de la internación de un paciente y su entorno familiar o social, de acuerdo a su situación. Como médica, por ejemplo, de un servicio de un hospital de agudos, les podría decir que no solo internamos a un paciente por una X patología, sino también deben tener en cuenta lo que una internación implica para un paciente, por ejemplo, cuando a veces es el sostén de una familia. Dicho esto, vamos a pasar. ¿Podemos prevenir estas situaciones? Sí, podemos prevenirlo. ¿Con qué? Hay medidas que tienen que ver con la forma de contagio de la gripe. Se contagia a través de gotitas al hablar, toser, estornudar. Entonces, debemos educar a la población, tener en cuenta nosotros, ser conscientes de cuando hablamos, tosemos, estornudamos, utilizar el pliegue del codo, y también se contagia en forma indirecta por las manos, que transmitimos el virus. Tocamos una puerta, una mesa, los bordes de la cama de un paciente, y de ahí lo llevamos. De ahí la importancia en el lavado de manos. ¿Hay una medida costo-efectiva, además de esto que dije? Sí, la vacunación antigripal. ¿Y a quiénes vamos a vacunar? Vamos a vacunar a aquellos que tienen más riesgo de sufrir complicaciones, los denominados grupos de riesgo, que están incluidos en el calendario nacional de vacunación, donde la vacuna es gratuita y se encuentra disponible en los centros de salud y los hospitales públicos y privados. ¿Y quiénes son estos grupos
a quienes debemos vacunar: embarazadas, puérperas hasta los 10 días, adultos mayores de 65 años, pacientes con enfermedades previas tales como enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, los inmunosuprimidos y el personal de salud. La meta, como todos sabemos, para tener una vacunación eficiente sería llegar o tener vacunados al 95% o un porcentaje igual o mayor al 95% de la población. Según los últimos reportes, Argentina está con porcentajes subóptimos. Entonces, debemos pensar, replantearnos como sociedades científicas, como equipo de salud, qué estrategias vamos a utilizar para poder llegar a alcanzar este porcentaje de vacunación. Muchas gracias por la invitación. Buena. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Bien. Bueno, yo tengo el honor y el placer de presentarla a mi amiga y colega, la doctora Laura Clivio, quien es co-coordinadora de la sección de infecciones respiratorias de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Ella es médica neumonóloga del Hospital Rossi de La Plata y la idea es que la Asociación de Medicina Respiratoria tiene unas recomendaciones de vacunación y desde esas recomendaciones de vacunación contestar 3 preguntas. Así que la primera pregunta, Laura, sería: ¿cuál es el impacto que tiene la gripe en los pacientes que tienen comorbilidades respiratorias? Bueno, nosotros conocemos, en la evidencia se ha generado muchísima evidencia en los últimos años y ya hace rato que la gripe, cuando es aislada en un paciente que tiene patología respiratoria, genera peor pronóstico en ese paciente. Entonces, cuando uno mira un poco los estudios que se han ido desarrollando, estos estudios tanto epidemiológicos como ensayos clínicos controlados también han encontrado que, por ejemplo, en pacientes que tienen EPOC, esos pacientes que cursan con una exacerbación de EPOC, sabemos que la exacerbación de EPOC se caracteriza por la profundización de los síntomas sostenida en el tiempo. ¿Cuáles síntomas? Tos, expectoración, falta de aire o disnea para nosotros. Bueno, en ese grupo de pacientes que se aísla el virus de la gripe tiene mayor probabilidad de internarse, mayor probabilidad de hacer enfermedades graves, mayor probabilidad de internarse en unidades de cuidados intensivos y, por supuesto, mayor mortalidad. Lo mismo está descrito para pacientes con asma y también para pacientes con bronquiectasias de etiología no FQ, digamos, aquellas bronquiectasias que no están producidas por la fibrosis quística. Entonces, ¿la gripe tiene impacto sobre la salud de nuestros pacientes con comorbilidades respiratorias? Sí, la respuesta es clara. Además de las complicaciones cardiovasculares que ya va a mencionar Marina más tarde, así que no me voy a meter. Por otro lado, una de las condiciones o del mal llamado hábito que predispone a un peor pronóstico de la gripe es el tabaquismo. Nosotros tenemos al tabaquismo ya descrito en la historia clínica vieja como hábito. Nosotros tenemos que erradicar al tabaquismo como hábito porque no es tal. Es una condición que empeora el pronóstico del paciente. Y está demostrado que los pacientes tabaquistas que tienen gripe tienen peor evolución. ¿Sí? ¿Cómo está demostrado que tienen peor evolución? También mayor número de internaciones, los síntomas después de la gripe son más prolongados, mayor mortalidad en algunas series de casos descritas. Y hay un trabajo en el que me quiero detener que se publicó en 2018 que muestra que los pacientes tabaquistas mayores de 75 años no solo aumentaban la probabilidad de internación, es decir, tener gripe, tabaquismo y más de 65 años hacía más probable que se internen, sino que además ese grupo de pacientes tuvo menor eficacia de la vacuna antigripal. Entonces, la vacuna con dosis estándares no fue lo suficientemente eficaz o tan eficaz como grupos no tabaquistas. Y ahí planteamos entonces, desde la AMR, cuáles serían las indicaciones de vacunación para nosotros para hacer una mínima introducción que después también va a desarrollar con más profundidad Gabriel. Entonces, nosotros un poco opinamos en función de la evidencia y demás que todos los mayores de 60 años deberían estar vacunados para la gripe, que
los pacientes con cualquier factor de inmunocompromiso, independientemente de la edad, deberían estar vacunados para la gripe. Los nenes entre los 5 y los 10 años deberían estar vacunados para la gripe. Voy a dejar de decir, deberían estar vacunados para la gripe. Otros grupos de riesgo serían aquellos pacientes que asisten a los pacientes que tienen inmunocompromiso, ya sean cuidadores, personal de salud o familiares. Y por otro lado, ¿en quiénes recomendaríamos estas vacunas antigripales mejoradas? Que pueden ser tanto la chumatada o la de dosis alta, ¿no es cierto? En los mayores de 60 años creemos que esta debe ser la vacuna que debemos utilizar, y en aquellos pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso. Así que con eso, Ale, voy cerrando las preguntas y pasamos a Miriam Rosenek, que ella nos va a hablar sobre inmunosenescencia y las recomendaciones que tiene la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Es especialista en infectología y geriatría, médica de planta de la sección de geriatría del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y un poco por ahí las preguntas que nos planteábamos es: ¿envejece el sistema inmune? ¿Por qué vacunamos a los adultos mayores? Y cuando vacunamos a los residentes de geriátricos, digamos, ¿qué es lo que estamos previniendo? Otro. Bueno, gracias por la invitación. A ver, el sistema inmune envejece igual que envejece, o sea, así como hay canas en otros lados, hay canas en el sistema inmune. Ese envejecimiento se ve tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adquirida. El pulmón tiene una capacidad menor en las personas mayores de clarear los virus, de limpiar nuestro cuerpo de los virus que van entrando, que tienen la misma circulación que los adultos jóvenes. La diferencia es que justamente por el envejecimiento del sistema inmune, la persona mayor tiene menos posibilidad de sacarse de encima ese virus. Eso hace además que cuando nosotros tenemos cualquier desafío inmunológico, nuestro sistema inmune hace como una primera interpretación de eso y genera una respuesta inflamatoria importante. Esa respuesta inflamatoria en el adulto joven tiene un excelente funcionamiento y por lo tanto, así como se inicia con la función de sacarnos de encima al agente patógeno, un virus, una bacteria, no puede apagarse a tiempo y por eso en la persona mayor hay una exagerada respuesta inmune que además genera toda una cantidad de cuestiones posteriores que tienen que ver con esto. Hay mayor inflamación a nivel vascular después de cualquier infección viral y esto hace que en los adultos mayores especialmente esa inflamación, que además se asocia enormemente con el envejecimiento en un círculo vicioso, genera inflamación vascular. Esa inflamación vascular aumenta el envejecimiento y genera mayor posibilidad de tener eventos vasculares luego de cualquier infección viral. Esto se da también en los adultos jóvenes, pero en los adultos mayores aún más. Entonces, por el envejecimiento del sistema inmune, la persona mayor tiene menos capacidad de reconocer correctamente un virus, de limpiarlo del sistema, de limpiar el pulmón, y esto genera a su vez inflamación vascular que a su vez empeora el envejecimiento. Entonces, cortar con este círculo vicioso a tiempo a través de la vacunación es fundamental en el adulto mayor. Muy claro, me parece. Qué importante saber, ¿no? Sí. Por qué y poder entender por qué los mayores tienen estos cuadros más prolongados. Sí, sobre todo porque la pirámide poblacional en Argentina se está poniendo cada vez más numerosa por el lado de los adultos mayores, así que es una población de riesgo cada vez más numerosa, ¿no? Impresionante. Bueno, tenemos a la doctora María Inés Soppaliprandi, y viene de la Sociedad Argentina de Cardiología. Nos va a hablar sobre el impacto cardiovascular de la vacuna antigripal. Ella es especialista en cardiología, vicedirectora del Departamento de Investigación de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Sanatorio Güemes de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Así que
Acá preguntas. Sí. Bueno, la idea era preguntarte, María Inés, ¿cuál es el impacto de las infecciones respiratorias en la morbimortalidad cardiovascular? ¿Cuál es el mecanismo subyacente que explica este impacto? Y si tenemos evidencia que respalde la eficacia de las vacunas para prevenir estas complicaciones. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que es un placer compartir este espacio tan importante, tan trascendente para la salud de todos nuestros pacientes y de toda la población en general. Y bueno, tratando de responder la primera pregunta, ¿cuál es el impacto de las infecciones respiratorias en la morbimortalidad cardiovascular? Lo que queremos ver es, en realidad, cuál es la asociación entre infecciones respiratorias, en este caso por influenza o gripe, y qué impacto tiene sobre, la incidencia de infarto o muerte cardiovascular. Y esto lo puedo responder con un metaanálisis, con una revisión sistemática. María Inés Sosa, María Inés Sosa Leclaun, que ella es especialista en cardiología, en la vicedirectora del Departamento de Investigación de la Unidad de Ciencia Cardíaca del Sanatorio Wilmer acá de la Ciudad de Buenos Aires, y nos va a hablar sobre el impacto cardiovascular de una vacuna antigripal. Si surgen algunas preguntas, te dejamos para que tú las puedas ir resolver. Yo tengo unas cuantas preguntas para hacer antes de que empieces. Cuando nos dijeron que iba a venir un cardiólogo, surgieron varios ítems que nos gustaría que aclararas. Una es el impacto de las infecciones respiratorias en la morbimortalidad. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se explica que las infecciones respiratorias por influenza tengan tanto impacto en la morbimortalidad cardiovascular? ¿Tenemos evidencia que respalda la eficacia de las vacunas para evitar estas complicaciones o solo es la teoría? Bueno, muchas gracias por la convocatoria y por la posibilidad de compartir este espacio que creo que es sumamente importante para la salud de toda nuestra población. Entonces, bueno, para empezar a contestar tus preguntas, que creo que son interesantes, si uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el impacto de las infecciones respiratorias sobre la morbimortalidad cardiovascular? O sea, ¿hay asociación entre infecciones respiratorias y eventos cardiovasculares, como por ejemplo infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular? Y bueno, creo que a través de este metaanálisis y esta revisión sistemática sobre más de 155 estudios, podemos dar alguna respuesta. Por ejemplo, la asociación entre influenza e infarto agudo de miocardio es 4 veces mayor en aquellos pacientes que tuvieron influenza. Es decir, la probabilidad de que un paciente tenga con influenza desarrolle un infarto versus aquel que no ha tenido influenza es 4 veces mayor. Y con respecto al accidente cerebrovascular, el riesgo es aún más grande. La tasa de incidencia de accidente cerebrovascular es 5 veces mayor. La segunda pregunta se refería a cuáles pueden ser los mecanismos subyacentes fisiopatológicos que integren esta relación o esta asociación entre infecciones virales, en este caso influenza, y complicaciones cardiovasculares. Como ya mencionaron mis colegas previamente, hay un gran estado inflamatorio ante el ingreso de una noxa, en este caso el virus de la gripe o influenza. Tanto estos mecanismos inflamatorios se generan tanto a nivel sistémico en todo el organismo como a nivel local, llámese arterias coronarias o arterias cerebrales, por eso se producen infartos, infarto agudo de miocardio o stroke. Hay una activación de citoquinas inflamatorias, hay una serie de mecanismos como activación simpática, aumento del consumo de oxígeno, fenómenos de vasoconstricción, activación plaquetaria, aterotrombosis, ruptura de placa. ¿Y todo esto en qué se traduce? Clínicamente, en que el paciente tenga un infarto agudo de miocardio, como mencionamos recién, un accidente cerebrovascular, arritmias, sobre todo fibrilación auricular, que haya progresado una enfermedad preexistente como la insuficiencia cardíaca o que el paciente se presente con una miocarditis. Esas son distintas probabilidades. También tenemos que tener en cuenta que hay una relación recíproca entre las enfermedades virales y las enfermedades crónicas. Es decir, las enfermedades virales como la gripe o influenza pueden, como vimos, gatillar o empeorar enfermedades preexistentes o gatillar un infarto o un accidente cerebrovascular. Y por otro lado, las enfermedades crónicas, no solamente las cardiovasculares, de tener o de contraer enfermedades virales. Es decir, que es un círculo recíproco en donde ambas están relacionadas, las enfermedades virales y las enfermedades crónicas. Por otra parte, ¿cuál es la evidencia o la efectividad clínica de que las vacunas tengan impacto para reducir los eventos cardiovasculares? Les cito primero un editorial
que a mí me gusta mucho traer en este tipo de charlas porque, lo que se preguntan en Massimo Volpe y Allegra Battistoni, en un editorial que compartimos en un suplemento sobre vacunas en la Sociedad Europea de Cardiología, ellos se preguntan si la afirmación que hacen es, en realidad, ¿qué pasaría si podemos afirmar que indicar la vacunación para influenza es la acción más importante, más responsable, más contundente que podemos llevar a cabo para cuidar la salud cardiovascular de nuestros pacientes en la próxima estación? Y realmente es un título editorial muy desafiante y vamos a ver, o les quiero demostrar que es exactamente así. Es una de las actividades más importantes para poder evitar serias complicaciones cardiovasculares. Y aquí les traigo la evidencia. Esta es una revisión sistemática de un metaanálisis de 5 estudios aleatorizados de pacientes que tenían enfermedad cardiovascular previa. Y como ustedes pueden ver, el grupo de pacientes que fueron aleatorizados a recibir vacuna para influenza tuvieron una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares mayores en el seguimiento de un 36%. O sea, se beneficiaron con la vacuna porque lograron una reducción muy significativa de los eventos cardiovasculares en el seguimiento. Y aún más, fíjense qué sucede con la población de pacientes en el contexto ya no de la enfermedad crónica, enfermedad coronaria crónica, sino de un infarto agudo de miocardio. Este estudio, el estudio de IAMI, que se publicó en el año 2021 y se presentó en el contexto del Congreso Europeo de Cardiología, nos mostró una evidencia contundente en cuanto a que el grupo de pacientes con infarto agudo de miocardio, más de 2.500 pacientes, 500 pacientes que fueron aleatorizados a recibir vacuna para influenza, tuvieron una reducción del riesgo de eventos en el seguimiento de un 28%, reducción de mortalidad total, de infarto agudo de miocardio o de trombosis del stent. Todos pacientes con infarto revascularizados exitosamente que dentro de las 72 horas del episodio agudo recibieron vacuna para influenza versus placebo. Lo interesante además es que si ustedes ven cómo divergen las curvas divergen a la primera cepada de haber administrado la vacuna. Es decir, que el impacto de la vacunación es prácticamente inmediato, como si tuviera un mecanismo de acción, antiinflamatorio muy importante que tiene impacto sobre la reducción de la tasa de eventos. Estos mismos autores sumaron su experiencia, hicieron un metaanálisis exploratorio, tratando de observar qué pasaba con la muerte cardiovascular. Y como ustedes ven aquí en pantalla, lo reunieron con otros estudios aleatorizados y como vemos, la muerte cardiovascular se reduce a la mitad. 49% de reducción de muerte cardiovascular en el seguimiento. No existe en medicina ningún fármaco, ninguna estrategia terapéutica con un impacto tan grande sobre la mortalidad cardiovascular y esto es bastante irrefutable. Bueno, como ustedes saben, al alta, cuando un paciente se va de alta de la unidad coronaria luego de un infarto agudo de miocardio, nosotros los cardiólogos tenemos muy claros el impacto de los betabloqueantes, de las estatinas, de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y de la aspirina, porque sabemos que reducen los eventos cardiovasculares en el seguimiento. ¿Qué pasa si agregamos cesación de tabaco? Si el paciente fuma y logramos que deje de fumar, hay un enorme impacto, un 36% de reducción de eventos cardiovasculares en el seguimiento. Pero fíjense si además de todo esto agregamos la vacunación antigripal, entre 45 y 56% de reducción de eventos cardiovasculares y de mortalidad cardiovascular. Realmente creo que el impacto es absolutamente contundente, insoslayable y no se puede dejar de reconocer. Por eso, 3 sociedades científicas de cardiología, el Consejo Nacional de Residentes de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología nos reunimos el año pasado para consensuar, para, reunir una información analizando los últimos estudios disponibles e hicimos un consenso para prevenir enfermedad cardiovascular en pacientes con la vacunación. Y esta es la síntesis que se refiere a la vacunación para influenza. La vacunación para influenza tiene una recomendación de clase 1 con un nivel de evidencia A, como les mostré. La evidencia es absoluta y contundente. Tenemos que identificar, si no podemos vacunar a todo el mundo, en cardiología grupos de riesgo. ¿Quiénes son los pacientes con hipertensión arterial, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con enfermedad coronaria con o sin revascularización, pacientes con hipertensión pulmonar,
pacientes trasplantados cardíacos, pacientes inmunosuprimidos, pacientes, por ejemplo, con hipertensión arterial, tabaquistas activos o ex tabaquistas que hayan dejado de fumar en los últimos 10 años. Estos son grupos realmente de alto riesgo que no debemos perder en la mira. También los pacientes con enfermedades crónicas que coexisten con nuestros pacientes. Los pacientes sabemos que tienen multimorbilidades y es muy común que el paciente que tiene cardiopatía isquémica además tenga insuficiencia renal crónica, sea apático o EPOC, o tenga o sea un paciente en diálisis o a punto de entrar en diálisis, o que tenga enfermedades reumatológicas, independientemente del tratamiento que reciba. Todos estos pacientes que van a estar con algún grado de inmunosupresor tienen indicación precisa de recibir la vacuna antigripal. Y por supuesto, todo el personal de salud está involucrado y comprometido a estar vacunado porque es una población de riesgo por la exposición a la que está sometido. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y seguiremos luego en el conversatorio. Muchísimas gracias, doctora. Le ha dado una presentación súper interesante. Y ahora viene nuestra próxima expositora, Que es Gabriela Vidal. Ella viene a representar a la Sociedad Argentina de Infectología y nos va a hablar un poco de las recomendaciones de la FUB. Es especialista en enfermedades infecciosas, coordinadora de la Comisión de Vacuna de SARI y durante el 2025 fue integrante del grupo CORE de la CONAR. la pregunta que habíamos pensado para vos, Gabriela, era a quién vacunar y con qué vacuna antigripal, y si tenemos datos sobre la cobertura vacunal en adultos en la Argentina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por darnos esta posibilidad a la Sociedad Argentina de Infectología para estar con ustedes. Bueno, y la pregunta es, ¿a quiénes vamos a vacunar? Creo que ya se ha hablado sobre cuáles son las poblaciones de riesgo, pero vamos a darle la visión desde la infectología, ¿no? La pregunta es, ¿a quiénes vamos a vacunar? Sobre todo a los grupos que tienen mayor riesgo de comorbilidades y de mortalidad. Esos, en primer lugar, tenemos que considerar a todas las personas mayores de 60 años. A diferencia de lo que son las recomendaciones del Ministerio de Salud que hablan en los mayores de 65 años, nosotros, en base a datos de evidencia, sobre todo incluso con evidencia local, se sabe que aquellos que tienen más entre 60 y 64 años también tienen mayor riesgo de neumonía, así como también comorbilidades que no son reconocidas con mayor riesgo de complicaciones de gripe. Por lo tanto, nuestra recomendación es, consideramos, empezar antes la vacunación en todas las personas a partir de los 60 años. También en aquellos residentes en geriátricos o en instituciones de cuidados prolongados, todos los niños entre los 6 meses y los 59 meses de vida. El Ministerio de Salud recomienda entre los 6 meses y los 2 años. Nosotros los extendemos hasta los 5 años. Hay algunos países que lo extienden incluso hasta los 10 años, porque sabemos que el grupo de niños tienen mayor riesgo de transmisión, sobre todo a los grupos de edad de adultos y sobre todo el adulto mayor. También tenemos los niños mayores de 5 años y adultos menores de 60 con factores de riesgo u otras complicaciones. No voy a ser demasiado reiterativa, ahora vamos a ver a qué grupos son los que nosotros consideramos como grupos de riesgo. Tenemos a las afecciones respiratorias crónicas, que ya se hizo referencia, las afecciones cardíacas crónicas, patología renal, hepática, hematológica, diabetes y otras enfermedades metabólicas crónicas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes con trastornos neuromusculares que impidan el adecuado manejo de secreciones respiratorias, la obesidad. El Ministerio de Salud recomienda en pacientes con obesidad mórbida, es decir, con un índice de masa corporal mayor o igual a 40, nosotros desde la sociedad recomendamos pacientes con obesidad, es decir, con un índice de masa corporal mayor o igual a 30. Y los niños y adolescentes menores de 18 años que reciben salicitlatos por el riesgo de enfermedad de Reyes y se exponen a la infección por el virus de la gripe. ¿Qué otros grupos también pueden transmitir?
son aquellos que pueden transmitirla a personas de riesgo, sobre todo el personal de salud, ya lo comentaron, empleados de hogares de ancianos o de instituciones de atención prolongada y convivientes de personas de alto riesgo de complicaciones. Otras indicaciones son viajeros, de acuerdo a la época de año y al destino, personal estratégico, personal docente. Nosotros lo incluimos como un ítem separado. Hay países como Chile, como Holanda, que consideran la vacunación en el personal de salud a nivel inicial y primario para disminuir el riesgo de transmisión a otros grupos de riesgo. Los trabajadores de la industria avícola y que están con respecto a que están también trabajando en la salud de las aves, sobre todo por el riesgo de gripe aviar. Tengamos en cuenta que esta vacuna no cubre a la gripe aviar, pero sí vacunar a aquellos trabajadores que están en contacto con las aves y en riesgo, disminuye el riesgo de, en el caso de coinfección con virus de la gripe, la posibilidad de mutaciones del virus y que produzca algún cambio que facilite la transmisión del virus de aviar. Cualquier persona que desee evitar también padecer gripe a partir de los 6 meses de vida. Entonces, esa sería la pregunta: ¿a quiénes vacunar? La otra pregunta es ¿qué vacuna? De acuerdo al grupo etario, a los grupos de riesgo y prioridades. En el caso de los adultos a partir de los 60 años, la recomendación son sobre todo las vacunas diferenciadas, es decir, las vacunas trivalente inactivada con adyuvante, en el caso del MF59, o vacunas trivalentes de alta dosis. Eso como primera medida. Después también, si no como alternativa, son vacunas trivalentes inactivadas desarrolladas en líneas celulares, MDSK, que son en riñón de perro, desarrolladas, o vacunas trivalentes o cuadrivalentes desarrolladas en huevos embrionados. En el caso de las personas de entre 6 meses y 59 años en riesgo, incluyendo las embarazadas, las puérperas, los lactantes y los niños, en el caso de las embarazadas, nosotros sugerimos, sabemos que la recomendación es en cualquier momento del embarazo, pero en el caso de las mujeres que no se vacunaron durante el embarazo y las puérperas, el ministerio dice hasta 10 días después del parto. Nosotros sugerimos extenderlo a 6 meses después del parto. Y en cuanto a qué vacuna, tenemos en estos grupos la vacuna en el caso de este grupo entre los 50 y los 59 años, existe una opción de poder utilizar una vacuna diferenciada, que es la vacuna trivalente adyuvantada, porque está aprobada desde los 50 años y podría beneficiar sobre todo a los grupos de riesgo. Si no, en los otros grupos, la vacuna trivalente inactivada desarrollada en línea celular MDSK, o las vacunas trivalente o cuadrivalentes huevos embrionados B, no está circulando desde el año 2020. Es decir, a partir, desde la recomendación de la Organización Mundial, es utilizar vacunas trivalentes. Nosotros estamos en esta transición, por eso todavía van a ver que existe alguna recomendación de vacuna cuadrivalente. No hay ningún beneficio que agreguemos al administrar vacunas cuadrivalentes. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos datos de coberturas antigripales? Destacamos acá hasta ahora la importancia de la vacunación, el impacto que tiene la vacunación. Pero fíjense, estos son los datos que pueden ver ustedes, que antes vi que lo vieron y ahora quizás lo pueden volver a ver, sobre las coberturas en nuestro país por grupo etario, por grupo de riesgo, que son datos del año 2024. En el caso del personal de salud, la cobertura era de alrededor de un 70%, las embarazadas un 50%, y este fue el primer año que se pudo disponer de datos de cobertura de la vacuna en mayor o igual a 65 años, y fue de un 40,41%. Si bien este año hubo problemas de registros nominales, y puede ser que sean datos quizá no exactamente de lo que pasó en la vida real, pero veamos que estamos lejos de poder tener las coberturas que son deseables para la protección de nuestra población y sobre todo para los grupos más vulnerables. Así que eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias y cualquier duda después podemos seguir en las preguntas. Muchísimas gracias, doctora.
La verdad que una presentación increíble. Qué impresionante que no lleguemos, que arañemos el 50% de cobertura de vacuna, ¿no, Alejandro? Eso es el tema que es algo para el impulso de lo que tenemos que poner para mejorar el acceso, trabajar más sobre la concientización y aumentar el número de sectores también, ver cómo se puede hacer para que los grupos de riesgo puedan hacer con facilidad. Exacto. Bueno. Muy bien. Y ahora seguimos entonces con el profesor doctor Carlos Luna, que nos va a hablar sobre las recomendaciones NIAID con respecto a la vacunación anticipal y algunos datos de cero prevalencia de INVENT en nuestro país. Él es expresidente de la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria de la entre un montón de otras cosas, pero bueno. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quería hablar sobre un consenso que hizo la gente de la Asociación Latinoamericana de Tórax respecto de vacunas. Y respecto de vacuna antigripal, una de las dos preguntas era si se justifica la doble dosis o alta dosis de vacunas contra influenza en el adulto de alto riesgo. Y después del análisis que hicieron los que participaron en este consenso, la evidencia, le dieron una evidencia alta y recomendación fuerte. Las evidencias demuestran el impacto beneficioso de la doble dosis o alta dosis de vacunas contra la influenza en adultos de alto riesgo, en la respuesta de la inmunogenicidad, complicaciones, tasas de hospitalización, pero no en la mortalidad. Es decir, que quería dejar este mensaje porque esto es algo que hizo ALAT por su cuenta recientemente. Pasamos entonces... Ahora sí. Bueno, ahora lo que yo voy a hablar es sobre cero prevalencia de influenza H1N1 epidémica en el año 2009. Esto es en realidad un artículo que publicamos a raíz de lo que fue la influenza del año 2009, en Argentina particularmente, en el International Journal of Infectious Disease, a raíz no de lo que fue en la pandemia en sí, sino lo que ocurrió en el año siguiente, a partir de ciertas particularidades que tenía lo que ocurrió en Argentina. Bueno, lo que ocurrió es que en un viaje yo me encontré con otros colegas de Latinoamérica en Río de Janeiro, en el aeropuerto, porque es muy difícil irse de allí, hay que viajar mucho. Entonces allí nos encontramos y estábamos conversando temas por los cuales nos había citado gente de la Asociación Latinoamericana de Tórax, y de pronto aparece un médico de México y dice: miren, en México, esto fue en el año 2009, en México, en el Hospital del Tórax, está llena la terapia intensiva con pacientes con influenza ventilados mecánicamente, una cosa que no habíamos visto nunca y que nos asustamos todos. Y esto fue el comienzo entonces de la pandemia que hubo en el 2009. A partir de allí, esa pandemia que comenzó en Estados Unidos y en México simultáneamente, se trasladó unas cuantas semanas después a la Argentina, digamos, al hemisferio sur, y particularmente a Argentina, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, con 11 millones de personas, apareció este tema. Nosotros, a partir de esto, trabajamos no en el momento de la pandemia, sino que a posteriori. Lo que ocurrió es que teníamos la particularidad que nadie se había vacunado para esto, y la vacuna iba a ser desarrollada después, digamos, antes de que sea la temporada de influenza en Argentina, con lo cual estábamos en una situación especial en la cual nosotros podíamos analizar qué es lo que había pasado, cuántos pacientes cuántas personas se habían contagiado de influenza. Con lo cual, entonces, lo que hicimos fue, fíjense, esto fue cómo se comportó la influenza en Argentina, justo, digamos, a mitad de año, en la semana 25-26, llegó el tope de casos de los que estaban declarados, hay un montón que no fueron diagnosticados, obviamente, y a partir de ahí entonces, esto transcurrió el tiempo, nosotros pensamos en que podíamos hacer un estudio en el cual hiciéramos la determinación de la presencia de anticuerpos contra el virus influenza H1N1 pandémico en niños y en adultos.
Entonces, reclutamos a los niños que en el hospital de niños. Eduardo López se encargó de esto, y en el hospital de clínicas, un grupo de nosotros reclutamos a los adultos, a los cuales les ofrecimos, y por supuesto que esto estaba en el protocolo hecho y aceptado por esto, les ofrecimos hacerle un análisis a ver si habían tenido o no, a partir de la inhibición de la hemaglutinación, si habían tenido o no influenza. Y, y vimos los resultados. Es decir, el reclutamiento de los individuos, fíjense, no sé, se veía en la diapositiva anterior, no sé si lo podemos pasar para atrás. Bueno, se veía en la diapositiva que el reclutamiento fue hecho, no se ve acá, pero el reclutamiento fue hecho entonces en el momento antes de la vacunación. Y esto vamos a seguir entonces adelante como lo que ocurrió a posteriori. Pero el objetivo era estimar la prevalencia de la infección por el virus H1N1 pandémico en el área metropolitana de Buenos Aires durante el brote epidémico de 2009, como un ejemplo de una ciudad grande que pueda haber pasado en otras ciudades de Latinoamérica también. Y la técnica fue por inhibición de hemaglutinación. Trabajamos con la gente de Malbrán, con un punto de corte de un título mayor de 1 en 40, una población de 150 niños, que son los que se reclutaron en el hospital de niños, y de 427 adultos que reclutamos en el hospital de clínicas. Estos dos hospitales son los que trabajaron, y el periodo fue antes es decir, ya en el verano, pero antes también del comienzo de la vacunación para la influenza. Y entonces en mayo fue la pandemia, y en octubre fue el final de la primera ola. Ahí está el tiempo de muestreo, y en marzo del 2010 recién fue la campaña vacunal, de manera que no fue interrumpido una cosa con la otra. Lo que el resultado fue que se ve acá está desfasado lo que se ve ayer en las conclusiones. Lo que se vio en la cantidad de niños que hubo en los niños menores de 19 años, la positividad fue de 58%. El 60% de los niños, es decir, de los menores de 19 años que se testearon, tuvieron influenza H1N1. La prevalencia global entre niños y adultos fue de 28,9%, y en los adultos mayores de 19 años fue 18,7%. Esto fue razón de que hacía poco menos de 50 años que el virus H1N1 no había estado por visitándonos, y además este virus había estado circulando entre otras seres vivientes, sobre todo con porcinos, y había hecho esto que llaman los infectólogos un shift, ¿no es cierto? Un cambio categórico que, aun cuando uno hubiera tenido inmunidad contra un H1N1, no era específicamente para esto. Por eso fue tan importante lo que ocurrió. En esta figura que yo estoy acá viendo, y no lo veo yo en esa pantalla, se ve cuál fue la positividad lo vemos en los niños, por ejemplo, de 1 a 4 años, había 43,5% de los niños tenían positivo cuando, tomando los datos de antes de la pandemia de sueros que habían reservados, había solo 5% en los años anteriores. Y se ve notablemente que aumentó casi 10 veces la positividad. En los niños de 5 a 18 años que están en la edad escolar, que fue probablemente el lugar donde hubo más contagios, la positividad fue de 61% versus 5%, que es lo que existía históricamente. De 19 a 39 años fue 25% también, estaban dentro de los que no habían tenido contacto con el H1N1, pero tenían 6% de los que venían de anterior. Los 50 a 59 años eran valores prácticamente los mismos, 9,7 contra 8, prácticamente
cero la diferencia entre uno y otro, y en mayores de 60 años incluso la positividad era mayor en los que tenían históricamente que los que hubo en este momento. Esto fue entonces el resultado de esto, de todo esto. Para resumir la parte más importante, los hallazgos relevantes fueron que en los adultos la mayor prevalencia fue en los varones que en las mujeres, particularmente por el tipo de tarea del varón, digamos, que generalmente estaba en situaciones más expuestas y demás, 23,2% a 13,6%, sin diferencia en el sexo en los niños, por ejemplo. De manera que esto es atribuible al tipo de actividades y relaciones que tienen estas personas. En el personal de salud, interesantemente, la cero prevalencia no fue diferente significativamente que el resto de la población, de manera que supongo que sería eso debido a los cuidados que los médicos tomaran o quizás también, esto no lo exploramos nosotros, en la inmunización que tuvieran, que muchas veces los profesionales de salud por lo menos se inmunizan más que los que no son profesionales de salud, o deberían hacerlo. El tabaquismo, los fumadores activos sí tuvieron mayor riesgo de infección y tuvieron más infección con significativamente una P de 0.034, dato relevante para las poblaciones vulnerables. Y otra conclusión del trabajo fue que el 75% de quienes usaron oseltamivir, que ya estaba en vigencia en esa época, resultaron cero positivos, lo cual indicaba que muchos de aquellos que digamos, lo usaron, tenían síntomas de una enfermedad real. Pero también hay algún otro dato, que en cuanto a los síntomas que se relacionaron con la seropositividad, el único síntoma que se asoció fue la cefalea. Tanto en los grupos de niños como en los adultos, fue el único con una P menor de 0.05 que se relacionó con esto. La conclusión de esto, que es un resumen lo que les estoy leyendo, pero en primer lugar, la alta probabilidad, la cero prevalencia general, 29% de la población de la capital federal fue infectada y fue contagiada con el virus H1N1, superior a la de los países del hemisferio norte en toda la primera ola de esta pandemia, y reflejo del impacto de la pandemia del invierno austral, que empezó en México y en Estados Unidos. Sin embargo, rápidamente desapareció y sí hizo un impacto muy grande en un lugar como Argentina y en otros lugares de Latinoamérica, pero en Argentina fue muy notable. Ya lo saben los infectólogos que habrán trabajado mucho en ese momento. Los niños en edad escolar de 5 a 18 años fueron el grupo más afectado. El 61% de los niños actuaron como principal reservorio de la transmisión comunitaria. La cero prevalencia en adultos mayores de 40 años no superó los niveles basales, sugiriendo una inmunidad residual prepandémica de estos grupos etarios. No fue significativa la diferencia a partir de allí. El personal de salud no tuvo mayor riesgo, como comentaba, que la población general, lo que podría reflejar, como dice acá, las medidas de higiene y profilaxis post-exposición. Y la infección frecuentemente fue subclínica. La cefalea fue el único síntoma sistemáticamente asociado a la seropositividad. Digamos, esto se nos ocurrió a nosotros, que nos dimos cuenta que nosotros podíamos hacer esto y los del hemisferio norte no, porque seguramente ya estaban todos vacunados. Y bueno, nos pareció una buena idea y no vimos, sé que hay otro trabajo parecido, pero lo mismo sí nos parece que es algo bueno para transmitir a nuestros colegas que es lo que puede pasar cuando ocurre una cosa como la pandemia. Muchas gracias. Interesante, sobre todo con la recomendación de la dosis que menciona otro aspecto de la seguridad interesante, esto después se van a extrapolar el virus en nuestro país durante toda esta pandemia, ¿no? Te recuerda mucho lo que pasó con COVID, también la mitad de la gente se infectó. Sí. Y uniendo las presentaciones,
el tener el 60% de los chicos infectados, poniendo en relevancia lo que decía la doctora de la SAE, diciendo ¿por qué no vacunamos a los chicos en edad escolar, que son los que más transmiten? Claro. Bueno, Seguimos entonces con la doctora Florencia Kant. Ella nos va a hablar sobre comunicación y seguridad en vacunas. Es médica infectóloga, directora de vacunas en la Fundación Huésped y miembro de la comisión directiva de la SAE. Bueno, buenas tardes, buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, un poco estuvimos escuchando lo que es la carga de enfermedad de influenza, lo que son los grupos que tienen mayor riesgo de tener complicaciones, cuáles son las recomendaciones de las distintas sociedades científicas. Pero después, en la realidad, vemos que a pesar de todas esas recomendaciones, no siempre esto se observa, ¿no? No siempre se cumple como quisiéramos. Antes que nada, decir que hay, digamos, cuando uno evalúa lo que es la evolución de los programas de inmunización y la importancia de las vacunas, esta diapositiva es muy vieja, pero siempre me gusta usarla porque nos da la pauta de qué pasa cuando nosotros tenemos, en rojo pueden ver la incidencia alta de una enfermedad, cuando empezamos a elevar las coberturas de vacunación, esa incidencia empieza a bajar. Después vemos que por diferentes motivos hay una pérdida de confianza en las vacunas. Entonces, cuando tenemos una pérdida de confianza, cuando las coberturas bajan, las enfermedades vuelven y vuelven en forma de brotes, ¿sí? Y muchas veces, si esa confianza sigue cayendo en picada, bueno, más que un brote puede reemerger incluso enfermedades que estaban previamente controladas. Esto lo hemos visto con otras enfermedades como el sarampión, entre otras. Y bueno, un poco lo que yo quiero compartir acá es qué podemos hacer. Primero, cuáles son las causas de esa pérdida de confianza, por qué las personas dejan de confiar en las vacunas, cuáles son las cosas que llevan a las personas a dudar en las vacunas y qué estrategias podemos llevar adelante para recuperar esa confianza, ¿sí? Y un poco la frase que está abajo de las vacunas son víctimas de su propio éxito tiene que ver con que uno de los motivos por los cuales las personas no se vacunan es la baja percepción del riesgo. Es el clásico, a mí no me va a pasar, yo no tengo indicación. Muchas personas que tienen comorbilidades, y la obesidad es una muy clara, no se autoperciben como parte de los grupos de riesgo para recibir una vacuna y muchas veces son sus médicos de cabecera los que no los perciben como parte del riesgo. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de vacilación, vacilación es una palabra que nunca nos convence, pero como la traducción del inglés no la encontramos en el español una palabra lo suficientemente robusta para poder traducirlo, pero básicamente está dentro del top 10 de las amenazas de la salud pública. Y la Organización Mundial de la Salud lo definió de alguna manera como la demora en aceptar o directamente el rechazo de las vacunas, a pesar de que las vacunas estén disponibles en los servicios de salud. Nosotros estuvimos mencionando el calendario nacional de vacunación. El calendario nacional de vacunación contempla vacunas gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida, vacunas a lo largo de todo el ciclo de vida, que son gratuitas y obligatorias, es decir, son un derecho, pero también son una obligación porque protegen no solo a quien la recibe, sino también a quienes lo rodean. Sin embargo, a pesar de tener estas vacunas disponibles, no tenemos las coberturas deseadas, ¿no? Y eso, en parte, es un poco lo que estamos presentando acá. Bueno, este estado de indecisión, incertidumbre, que puede llevar a las personas a vacunarse o no vacunarse, y también entender que muchas veces esta desconfianza en las vacunas no es un fenómeno de todo o nada. Hay personas que tienen dudas sobre ciertas vacunas y no sobre otras. Y un poco en el gráfico que si podemos volver a la diapositiva anterior, tenemos como los dos extremos, ¿no? Hay gente que rechaza todas las vacunas y gente que acepta todas las vacunas. Pero muchas veces tendemos, y sobre todo en nuestro país, en Argentina, a hacer todo polarizado, ¿no? Entonces, las personas es, yo soy pro vacunas o yo soy anti vacunas, y tenemos que pensar que en realidad hay un montón de grises en el medio, ¿sí? Que las personas antivacunas extremas,
que no se vacunan, que no creen en las vacunas, que tienen las teorías conspiranoicas, son pocas, pero muy ruidosas y muy bien organizadas, ¿sí? Pero cuantitativamente pocas. Después, la enorme mayoría o muchas personas aceptan las vacunas y en el medio hay personas que dudan, que tienen preguntas para hacernos y que muchas veces, producto de cómo estamos trabajando en el sistema de salud, el poco tiempo que muchas veces tenemos en la consulta para poder conversar con nuestros pacientes y toda la vorágine, el pluriempleo y un montón de cuestiones, hace que no tengamos el tiempo suficiente para poder ver cuáles son esas preguntas, cuáles son esas dudas que tienen las personas para poder respondérselas. Entonces, en el medio de el rechaza todo y acepta todo, ahí tenemos terreno fértil para trabajar. Entonces, ¿cuáles son en general las dudas más frecuentes sobre las vacunas? Bueno, la falta de confianza en la seguridad de las vacunas. Entonces, es muy importante hablar sobre la seguridad de las vacunas, porque aquello de lo que no se habla pareciera como que hay algo oculto, como si tuviéramos algo que esconder. Y nosotros tenemos muchos datos de seguridad en vacunas. Digamos, nosotros en Argentina tenemos la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, que justamente se ocupa de evaluar todos aquellos eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Tenemos datos de seguridad de todas las vacunas. De hecho, digamos, para que una vacuna pueda ser aprobada, la seguridad es un punto de inflexión. Si la vacuna no es segura, por más eficacia que tenga, no va a ser aprobada. Entonces es importante hablar de la seguridad de las vacunas porque, repito, no hay nada que esconder. Por otro lado, hay miedo a efectos adversos, justamente porque, bueno, muchas veces también producto de la comunicación o sesgos en la comunicación, bueno, está esta sobreestimación de riesgos que son poco frecuentes. Yo antes les hablaba, pero también es un motivo de duda sobre las vacunas, esta baja percepción del riesgo. ¿Para qué me voy a vacunar si no necesito? Esto de las vacunas como víctimas de su propio éxito. Un tema que en estos tiempos es moneda corriente es la desinformación y la circulación de información falsa, especialmente en redes sociales y especialmente también muchas veces en boca de colegas, de personas que tienen un título. Y eso entonces hace mucho más difícil todo, ¿no? Y está este sesgo de confirmación que consiste en que las personas tienden a buscar en redes sociales, en foros, en internet, aquello que confirme lo que ya previamente pensaban, ¿no? Y vieron que el algoritmo tiende a mostrarnos lo que ya veníamos buscando, con lo cual es muy importante tener en cuenta que si nosotros ya vamos a iniciar una búsqueda pensando que las vacunas me pueden generar algún daño, seguramente después de estar media hora navegando me voy a salir de la computadora más convencida de que eso es verdad, ¿no? Entonces es importante también saber que hay un gris, hay un vacío legal respecto a lo que se puede publicar en redes sociales y eso hace que la desinformación sea moneda corriente. Ahora, también hay problemas en el acceso, que es una de las barreras que yo quería hablar. Obviamente, tener una experiencia negativa previa nos puede hacer, bueno, dudar sobre si vamos a después querer vacunarnos o no. Y exceso de información o mala interpretación de la información, que se llama infodemia, ¿no? Cuando hay demasiada información y por ahí no tenemos las herramientas para poder procesarlas. Entonces, para ir terminando, porque sé que tenemos poco tiempo, quería hablar un poquito de las barreras y los facilitadores en el acceso a la vacunación. Bueno, si tuviéramos que hablar de las barreras, una de las cosas que aparecen es que muchas veces en muchos vacunatorios tenemos horarios restringidos para la atención, ¿no? Por ahí vacunatorios donde la atención es de lunes a viernes, es por la mañana, es en pleno horario laboral y eso muchas veces atenta contra la posibilidad de las personas a acceder al vacunatorio. Hay momentos donde por ahí no hay suficiente stock o no hay una adecuada distribución de las vacunas, que pasa a veces. También barreras en el bolsillo, digo, aunque las vacunas de calendario son gratuitas y obligatorias, pero nosotros, como lo han dicho, una cosa es la indicación de salud pública, lo que se indica a nivel del calendario, y otra cosa es la indicación individual que podemos hacer porque
cualquier persona que quiera estar protegida contra la gripe puede vacunarse contra la gripe, pero para las indicaciones que son fuera de calendario hay una parte de la vacuna que va a tener que ser abonada y esto obviamente genera una inequidad. Otra de las barreras es la baja percepción del riesgo, como dije antes, las dudas sobre las vacunas y las falsas contraindicaciones, que es muy importante y acá esto lo quiero dejar bien en claro. Estamos en otoño-invierno, mocos, tos, cuadro de vía aérea superior no son una contraindicación para recibir vacunas. Obviamente cuando uno está cursando un cuadro febril agudo, bueno, intenta en la posible no vacunar en ese momento. Mocositos, eso no es una contraindicación. Y los facilitadores, primer facilitador es que el equipo de salud, es decir, que el médico sea el que recomienda la vacuna. Es lo que más impacta en las personas a la hora de decidir vacunarse o no vacunarse, que su médico de cabecera le recomiende la vacuna. Y lamentablemente tenemos muchos colegas que pierden oportunidades a diario de recomendar la vacuna. Porque cuando hablamos de que lo recomienda el equipo de salud, no estamos hablando de un infectólogo. Siempre decimos, los infectólogos somos pocos y son pocos los pacientes que llegan a vernos a nosotros. Pero el médico clínico, el médico de familia, el cardiólogo, el neumonólogo, el diabetólogo, esos médicos de cabecera de los pacientes que atienden a personas con factores de riesgo, tienen que recomendar a sus pacientes la vacuna antigripal porque realmente todos los años, lamentablemente en Argentina y en el mundo, fallecen personas a causa de la gripe y son personas que tenían indicación de la vacuna y no estaban vacunadas. Otra oportunidad muy buena para vacunar es vacunar al alta, ¿sí? Al alta de una internación y no importa cuál fue el motivo de la internación. Hay que aprovechar la internación como un momento para poner al día el calendario de vacunación del adulto, no solamente con la vacunación antigripal, sino también con otras vacunas. Otros facilitadores, esto que decía, de tener vacunatorios cercanos y accesibles, poder tener horarios extendidos, poder vacunar los fines de semana para facilitar el acceso a las vacunas, dar información clara y confiable. A veces menos es más. Tenemos que tener en claro cuáles son los puntos claves que queremos transmitir y hablar de eso, hablar con un lenguaje que nos puedan entender y sobre todo explicar por qué queremos vacunar contra la gripe, qué es lo que queremos prevenir. ¿Vamos a prevenir la gripe o sobre todo vamos a prevenir las formas graves? ¿Por qué a un adulto mayor le tengo que dar una vacuna mejorada? ¿Por qué le tengo que dar una vacuna de alta dosis o una vacuna adjuvantada? Porque tienen una respuesta inmune más debilitada por la inmunosenescencia y yo necesito robustecer esa respuesta inmune con un estímulo antigénico mayor, ya sea a través del uso de un adjuvante o usando una alta dosis de antígeno. Entonces creo que con todas estas cuestiones que estoy diciendo podemos acercar la población a las vacunas. Solemos decir que las vacunas salvan vidas, pero en realidad lo que salva vidas es la vacunación. Si tenemos las vacunas en la heladera y no las indicamos lo suficiente, nos vamos a quedar a mitad de camino. Así que para terminar, decir que para comunicar bien en vacunas necesitamos tener información clara, concisa, basada en la evidencia. Siempre hay que consultar a fuentes calificadas, ¿sí? Y acreditar la procedencia de la información de forma transparente, dar datos y no opiniones, ¿sí? No es lo que a mí me parece, es lo que la evidencia científica dice y por eso siempre tenemos que citar las fuentes de las que hablamos. Hay que contextualizar la información con datos epidemiológicos locales, regionales y globales. Hay que ser ingeniosos, tenemos que buscar nuevas maneras de comunicar. No tenemos que entrar en el juego de la teoría de las dos campanas, vacunas sí, vacunas no, no es un debate. Sí, a nadie se le ocurriría debatir si el agua potable es mejor o peor que el agua de pozo. Digo, hay cosas que ya no se deberían discutir. Y también es importante comunicar verdades, no comunicar mitos, ¿sí? Comunicar por la positiva. Sí es importante siempre incluir los mensajes claves, que no haya ningún tema tabú del cual no podamos hablar, como la seguridad. Y sigo diciendo que el rol que tiene el personal de salud es fundamental a la hora de indicar las vacunas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué buena proposición, Florencia. Pedimos que se queden 2 minutitos
para hacer el conversatorio final, que va a ser la parte más jugosa, si se puede decir, donde vamos a poder hacerle preguntas a todos los espectaculares expertos que han compartido la mesa hoy con nosotros. Buenas tardes a todos, buenas noches, mejor dicho, vamos al último bloque que es conversatorio. Yo llegué un poco de fuego a preguntar también el tema a ver si qué explicación le a ella. Este tema de que en general una vez paciente cardiológico que me parece por una simple explicación y en los mediatazos y en la DIP todo esto y la vacunación detrás pasa eso, ¿no? Bueno, yo creo que diste con una de las mayores barreras que creo que es, no solamente en cardiología, creo que es en general, y creo que el médico es la principal barrera de la no vacunación, de todas las especialidades. Es lo más, yo tuve la oportunidad de participar en un ensayo internacional llamado Fluence, un registro de los líderes emergentes de la World Heart Federation, y yo no sé, estuve, digamos, asesorando en todo este tema, en todo el proyecto de influenza de vacunas, y los pacientes decían que ellos, el 70% de los pacientes decía que ellos se hubieran vacunado si su médico se los hubiera indicado. Lo que pasa es que ningún médico les indicó la vacunación. Y los médicos, por otro lado, estos mismos médicos decían que ellos habían indicado la vacuna, pero en realidad no se la habían indicado nunca. O sea, sabemos que la oportunidad de vacunación no tiene que venir, como ya mencionaron, del infectólogo, sino del médico generalista, del médico de familia, del médico que ve al paciente y en cualquier oportunidad, en cualquier situación. Lo que pasa es que a veces el médico se siente muy inseguro como para contestar las preguntas, como decía Florencia. A veces el paciente tiene todas estas preconceptos y a veces el médico no se siente lo suficientemente seguro como para indicar la vacunación. Y estamos en un reloj contra el tiempo que sabemos que también es un enemigo de la atención. Pero creo que tenemos que concientizarnos los médicos de la trascendencia de la inmunización y que dejar de vacunar es dejar de hacer medicina, es dejar de hacer lo que los médicos debemos hacer por nuestros pacientes. Pues una pregunta para Ale. Cuando vos hablaste de medios de prevención del contagio de la influenza, Sí. ¿qué tendríamos que volver a mencionar? Porque yo creo que todo lo que aprendimos con el COVID, mucho de eso nos olvidamos. ¿Qué pondrías de relevancia vos? El lavado de manos, la conciencia de cuando estamos con, todos sabemos, un cuadro que independientemente sepamos que es o no producido por influenza, hay muchos virus que generan infecciones respiratorias altas, más en otoño e invierno, evitar el hacinamiento y el uso del barbijo, ¿sí? El lavado de manos dominantemente, acostumbrarnos a todo lo que post pandemia nos fuimos olvidando, me parece. Tal cual. Buenísimo. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera cruzar una pregunta? yo tengo una pregunta para hacerle ella a Flor. No, Flor, un poco esto, Maíz, tocaste el tema de las estrategias para mejorar las barreras y las adherencias. ¿Cómo vemos este tema cuando a veces un paciente no llegó a la vacunación y se vacuna fuera de la ventana teórica? Porque creo que tenemos como una mitología de me vacuno en marzo, abril y muero y después ya no me vuelvo a vacunar. ¿Cómo veis vos que le podemos seguir manteniendo a esto funcionando? Bueno, está buenísimo traer esto porque también tiene que ver con las falsas creencias respecto de la vacuna. Obviamente que hay un momento ideal para vacunarse contra la gripe que es previo a que comience la circulación del virus de la gripe y entonces en general eso, digamos, solemos vacunar si está en la vacuna, si está todo acorde, más o menos en marzo, ¿no? Marzo, primera semana de abril. Ese es el momento ideal porque es antes de que empiece la circulación. Ahora bien, por un lado sabemos que más vale tarde que nunca. O sea, si yo no me vacuné en marzo, abril y veo un paciente en junio, julio, y veo que no se vacunó, le voy a indicar que se vacune porque todavía me quedan varios meses de circulación y esa es una persona que necesita estar protegida. Entonces, tenemos que hacer el ejercicio también según cada cuánto veamos a nuestros pacientes. Si nosotros vemos un
paciente en diciembre y sabemos que hasta julio no lo vamos a volver a ver, es decirle, mira, yo ya te voy a dar la indicación en caso de que se necesite indicación, porque para las personas menores de 65 con comorbilidad muchas veces se pide un diagnóstico, se pide una orden médica. Bueno, yo lo veo en diciembre, pero si no lo voy a ver hasta julio, le voy haciendo la indicación con fecha de marzo para que se vacune contra la gripe, porque por ahí si lo veo en julio, no es que no lo voy a vacunar, porque igual le voy a indicar la vacuna, pero tal vez estuvo unos meses sin protección. Y otra cosa que hay que aclarar, porque también hay mucha confusión, es, si yo me vacuné en julio un año, al año siguiente me puedo vacunar en marzo. No es que tiene que pasar 312 días entre una dosis y otra, ¿sí? Y nos vacunamos todos los años por dos motivos principales, porque la composición de la vacuna cambia año a año, pero también se observa que hacia el noveno mes más o menos hay una caída importante de los anticuerpos. Entonces, aún si la vacuna fuera idéntica, necesitamos vacunarnos todos los años. Y también el equipo de salud. Antes no lo mencionamos, pero las coberturas del equipo de salud dejan bastante que desear. Creo que Miriam quería agregar. Sí. Sí, dos cosas. Una, aprovechar las oportunidades, coadministrar vacunas. La vacuna de gripe tiene prácticamente encima con la vacuna de COVID la indicación, con lo cual es importante tomar el momento de vacunar para actualizar el calendario completo. Entonces, recordarle al paciente que se está vacunando para un virus respiratorio y también hay otras patologías respiratorias que también es importante prevenir. Y la otra es no esperar a la vacuna ideal. Nosotros estuvimos hablando de vacunas mejoradas, tanto para adultos mayores como para otras poblaciones. Es importante tener en cuenta que si yo no puedo acceder a la vacuna ideal, tengo que usar la que tenga en el momento que la pueda adquirir. Así que es importante, lo ideal es vacunar cuando la temporada va a empezar, prevenir desde el inicio. Pero si no, y no tengo o la vacuna ideal o el momento ideal o lo que sea, vacunar igual porque siempre estamos preveniendo algo. Sí, perdón. Habíamos pensado, ¿cuál es la relación cuantitativa entre los niveles de cobertura y la reducción de hospitalizaciones? ¿Hay algún número que tengamos como para medir si hay una relación directa o no? Sí, lo que pasa es que son diferentes, diferentes grupos de riesgo y diferentes grupos etarios, con lo cual, pero sí es claro que uno tiene datos de incluso dependiendo de diferentes vacunas, del impacto que tiene la vacunación, no solo en la enfermedad, uno lo que busca con la indicación, con la vacunación, es disminuir sobre todo las formas graves, la mortalidad y las complicaciones. Entonces, uno sabe que eso desde ya tiene impacto y dependiendo a veces de algunas vacunas y para algunas poblaciones, uno va a ver que puede haber impacto en la hospitalización, puede haber impacto en riesgo de disminuir complicaciones, como es la neumonía, así como también el riesgo el impacto en la mortalidad. Así que eso se sabe que tiene el impacto. Lo que hay que, diferenciar a veces son los diferentes grupos, además de los grupos etarios, ¿no? Pero fundamentalmente sí, uno sabe el impacto que tiene en la carga viral y fundamentalmente en la mortalidad de los pacientes y lo que impacta también en la internación y en la hospitalización. Bien. Buenísimo. Una preguntita para Carlos yo tenía. Vos, Carlos, que sos neumonólogo con muchísima experiencia, vos con los pacientes respiratorios que tenés habitualmente, vos empezás, por ejemplo, con los asmáticos. Estaba pensando que son muchísimos pacientes que uno ve y uno dice, bueno, voy a vacunarlos a todos. Los vacunamos a todos, empezamos por los más graves. ¿Qué sensación tenés vos y cómo lo abordás en tu práctica? Sí, hay pacientes que uno con más ahínco está vacunando, como son generalmente los pacientes con EPOC son mayores de 65, están por allí. Los pacientes con fibrosis pulmonar, con enfermedad intersticial, cualquier enfermedad crónica es lo que uno tiene más tendencia a insistir siempre, todo el tiempo.
Lo que pasa es que la población que nosotros vemos es muy variable. Y pacientes asmáticos, hay pacientes asmáticos leves que tienen una crisis por año o aquellos que están internados varias veces por año. De manera que yo diría que lo que la neumonóloga en general yo creo que es así. Nosotros hemos hecho en su momento cuando hacíamos encuesta de vacunación en el Hospital de Clínicas, que el neumonólogo era el que más vacunaba. Incluso en algún momento con los infectólogos, donde se atendía pacientes con HIV en el hospital, había pacientes que no estaban vacunados, por ejemplo. De manera que, bueno, pero eso fue creciendo y fue aumentando y realmente estoy hablando de hace 15, 20 años y eso ha progresado. Eso ha sido bueno. Lo malo es que todavía no estamos en los niveles deseables. Sí. Bueno, Ale, vos estás en la Sociedad de Tabacología. Nada más y nada menos que presidiéndola. ¿Qué pensando en los grupos que con menor percepción del riesgo de formas graves de gripe, ¿no es cierto? Pienso en los hipertensos jóvenes que toman el enalapril y nada más, y me parece que ese grupo de pacientes, los tabaquistas, y bueno, y un poco el vapeo y el riesgo de gripe grave. Probablemente no haya mucho escrito, entiendo. De varios impactos, mecanismos de impacto sobre el criterio respiratorio que aumentan el riesgo de infección, disminuye las defensas contra influenza y aumentan el riesgo de infección neumocóxica. Ese que era las personas que vapean y las personas de fumadores en general, pero los vapeadores también son grupos de riesgo. Y yo creo que una cosa que también la tocaste es que a veces los médicos tendemos al fumador a culpabilizarle. Y dentro de la culpabilización global que hacemos, nos terminamos de olvidar de vacunarle. Es decir, una cosa que hablamos una vuelta con Florencia, tenemos que encontrar la manera de articular consejo para dejar de fumar con el consejo de la vacunación antigripal, porque eso, como también lo mostró Malines, son estrategias que están por lados distintos y que tienen beneficios adicionales. Entonces, dejar de fumar baja el riesgo de infección respiratoria, recibir la vacunación antigripal también agrega otro efecto adicional de protección. Mencionaste el tema del vapeo, que yo creo que es fundamental. Hay un registro que se hizo ahora últimamente en la parte de adicciones del Ministerio de Salud, en donde se vio que está incrementando muchísimo la cantidad de jóvenes que se inician no con cigarrillos, sino con vapeo. Es impresionante, así que creo que tenemos que tener también una posición muy clara sobre este tema y ver qué medidas vamos a tomar las sociedades en su conjunto. Por ahí tendríamos que hacer alguna toma de posiciones sobre este tema para ser absolutamente claros sobre los riesgos que conlleva, sobre todo los jóvenes que se inician. Este fin de semana yo escuché justamente que ya la industria tabacalera está saliendo a proponerle a la gente, a los jóvenes, iniciarse con la bolsa de nicotina. Usar la bolsa de nicotina como medio de iniciación, probar esto primero, decime cómo te va. Entonces ahí creo que efectivamente nosotros por un lado estamos tratando de disminuir la carga de enfermedad, tomando todas estas medidas, como la que decía la doctora, y tratando de disminuir el riesgo, y por el otro lado tenemos estos factores de riesgo que están subiendo sin ningún control y creo que tenemos que tomar las posiciones más fuertes. Me parece que esta es una mesa ideal en donde hay especialistas de distintos campos, en donde como que quede claro que es responsabilidad de todos el indagar si el paciente fuma, vapea, consume las bolsitas de nicotina, sin estigmatizar al paciente cuando nos diga que sí, sin estigmatizar al paciente obeso, tratándolos como factores de riesgo, como una patología más que tiene el paciente, y como algo más, alguien más a quien podemos ayudar. Sí, Flor. Sí, también ir al punto de que esto que decías es responsabilidad de todos y también que la indicación de la vacunación es responsabilidad de todos. Sí. Muchas veces nos encontramos con situaciones de personas que pasaron por distintos especialistas y ninguno le indicó la vacuna y son oportunidades perdidas. Uno puede no saber que existe una vacuna mejorada, que existe una vacuna de alta dosis. Digo, uno puede no saber si no es actualizado. Pero hoy por hoy, la vacuna antigripal ya tiene muchos años en el calendario, ya sabemos cuáles son las condiciones que llevan a formas más graves de gripe, entonces es imperdonable, y escuché decir en algún evento y comparto que estar con un paciente que tiene la indicación de vacuna antigripal y no indicársela es mala praxis.
¿sí? Porque esa persona puede terminar internada, intubada y puede terminar muerta por culpa de que nosotros no hicimos la indicación. Perdón si soy poco científica, pero para que quede claro que en negligencia, cuando el paciente se va de nuestro consultorio y nosotros no le dijimos nada sobre la indicación de la vacuna antigripal, bueno, estamos cometiendo un acto de mala praxis que es imperdonable hoy por hoy. También con otras vacunas, por supuesto, pero bueno, hoy nos convoca el tema de la vacunación antigripal. Sí, Gaby, que le falta Gaby, sí. Sí. Uno de los elementos que me parece que es muy importante, lo que estuvo hablando Florencia, es la concientización. Y otra cosa que también debemos remarcar es no subestimar a la población. Es decir, muchas veces nosotros decimos, bueno, no se vacuna. Cuando uno a veces escucha y dice, no, la gente grande no se vacuna. Y en realidad, creo que uno de los elementos importantes, y ahí va nuestra responsabilidad, es el mensaje. Tenemos cada vez que ser más contundentes en el mensaje y en la claridad. Si nosotros, además de explicarle que con la vacunación antigripal vamos a tratar, el objetivo es reducir sobre todo las complicaciones y la muerte, pero además también que se sabe que la gripe y el hecho de la vacunación antigripal disminuye el riesgo de otras enfermedades, lo que estuvimos diciendo acá, es decir, el riesgo de un infarto, el riesgo de un accidente cerebrovascular. La gente escucha. A mí me ha pasado de hablar con un grupo de personas, no era el objetivo que se vacunaran, estábamos hablando de estas situaciones y a la semana volver a encontrarme y venir a decirme, ya estamos todos vacunados. Entonces, yo creo que ese también es un elemento muy importante, cómo nos comunicamos, no subestimar a la gente y tener un mensaje claro. Y yo creo que ahora esto de qué más puede ser el beneficio de la vacunación, lo tenemos que incluir también en nuestro mensaje a la gente y ser muy claros y se entiende. Y si a mí me dicen, uno está previniendo un infarto y yo me voy a vacunar, más allá de todo. Entonces me parece que son elementos que tenemos que tener en cuenta y esa es una estrategia y es una herramienta más nuestra para lograr el objetivo que sabemos que es así. Y por eso es la contundencia del mensaje. Eso es muy importante. Perdón. Sí, por ahí para terminar, la población envejece, pero no se envejece el día que uno cumple 65, se envejece desde jóvenes. Entonces, si queremos, y cada vez hay más personas más grandes, si queremos llegar uno como usuario, como población, llegar a viejos siendo sanos, lo que llamamos robustos, tenemos que empezar desde jóvenes. La prevención desde todos los puntos de vista. La prevención a través de la vacunación es fundamental para que la persona crezca sana, llegue sana a ser grande y llegue sano a ser viejo. Bueno, yo creo que es un lindo mensaje de CIE, como para ir redondeando estos mensajes, este tema de la protección a lo largo de toda la vida. Yo creo que otro mensaje que puede servir es, mucha gente tiene con mucha conciencia social, es decir, vacunarnos, estamos disminuyendo la circulación de virus en la comunidad, estamos protegiendo a personas de riesgo que a lo mejor no son mis convivientes, pero puede ser una persona que comparte un viaje prolongado conmigo, es decir, hay muchos sentidos por los cuales tiene una persona indicación, o sea, tiene que pensar en vacunarse. Pero creo que me ha gustado mucho que desde todas estas miradas de distintas especialidades, todos han ido como convergiendo en la necesidad de concientizar a nuestros pacientes y de cuidarlos de una manera más completa, ¿no? Así que ya le agradezco mucho. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algún mensaje más. Quería decirles algo, si les parece. Así como hablamos de las oportunidades perdidas, ¿sí? Incorporar, como es frecuente que cuando uno tiene chicos, hijos, sobrinos o lleva a los chicos al pediatra, siempre va con el carnet de vacunación. Entonces, ¿cómo no podemos trabajar en que cuando un paciente adulto acude al médico una consulta, ya sea programada o no, tener en cuenta el carnet de vacunación del adulto? Y ahí no nos vamos a empezar a trabajar con... Porque el año pasado justamente en la MR hicimos un carnet de vacunación del adulto y bueno, podría ser una herramienta que quede disponible para usar en el consultorio, sí, totalmente. Bueno,
Si están todos de acuerdo, yo diría que bueno, podemos ir redondeando este evento. Agradezco una vez más a toda esta sociedad científica que ha participado, a la entrega de todos los miembros, a una dinámica que por ahí no estamos muy acostumbrados, pero que sí creo que ha salido muy linda. Y nada, pediremos para la audiencia, nada, que tuvimos este pequeño problema técnico, pero creo que a pesar de todas maneras ha salido muy linda la actividad y van a poder verla también de manera diferida, así que quedará ahí para que la puedan conocer después. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.